Le informamos que el viernes pasado reiniciaron las obras de la línea 7 del Metrobús aquí en la Ciudad de México. Aquí en Capital 21 hicimos un recorrido por estas obras. Acompáñeme a conocerlas. A finales de septiembre, la Ciudad de México finalmente contará con un sistema de transporte público que conecte Indios Verdes con Polanco y Lomas de Chapultepec, a la altura de la fuente de petróleos, y será gracias a la línea 7 del Metrobús. La última ruta de este transporte comenzó su construcción en marzo de este año, y hoy, tras 2 semanas y media de suspensión de la obra por orden del juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, ha reanudado los trabajos contando ya con un avance del 40% de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios capitalina. En un recorrido realizado por el equipo de Capital 21, se encontró un notorio avance en la construcción del carril semiconfinado que se ubica en la extrema derecha de Paseo de la Reforma. Cabe mencionar que los trabajos se reanudan por las noches, principalmente para el colado del concreto hidráulico, para lo cual se toman 2 carriles en tramos de 100 metros, según informó la misma dependencia. Esto debido a que la entrada y salida de maquinaria requiere de mayor espacio por seguridad de los automovilistas y trabajadores. Hasta el momento, las actividades que se están retomando de manera paulatina están enfocadas principalmente en la zona de Reforma Centro, en el tramo que va del Caballito a la Estela de Luz. La línea 7 del Metrobús recorrerá 15 kilómetros, transportará aproximadamente a 130,000 personas diariamente en 90 autobuses de doble piso y pretende reducir en 40% el tiempo de traslado. Con imágenes de Liber Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias.